Agregar peso a nuestros señuelos es una práctica muy común en la pesca. Esto puede cambiar totalmente la acción, la profundidad de los señuelos o incluso su presentación. Y esto puede influir en que podamos engañar al pez para que muerda o no tengamos ninguna captura. Existen dos tipos principales, que es el plomo, el tungsteno. ¿Cuál es mejor de estos dos? ¿Cuándo debemos agregar peso y qué tanto debemos agregar? Pues bueno amigos, vamos derechito al tema. Esto es Bass 4 Tips. Bienvenidos a un nuevo video mis amigos, aquí Alberto, el Dr. Bass. Y bueno, una pregunta que de verdad recibimos muy frecuentemente en los comentarios, en los mensajes es ¿qué tanto peso es conveniente agregar a los señuelos? O si hay verdaderamente una diferencia entre pescar con plomo o tungsteno. Me gustaría empezar respondiendo la segunda pregunta. Para esto vamos a explorar cuáles son las características del plomo, del tungsteno, poder hacer un diferencial entre estos para que cada quien saque sus propias conclusiones, ver si verdaderamente hay alguna diferencia y si uno es mejor que el otro. Empezando a desglosar las características entre el plomo y el tungsteno, vamos primero con, yo creo que el más importante de ellas, que es la densidad, y para eso me voy a ayudar aquí de una libretita porque la verdad es que no me aprendí los números de memoria. El plomo tiene una densidad de 11.340, el tungsteno tiene densidad de 19.250. La densidad del tungsteno es casi el doble que la del plomo. Voy a explicar qué es la densidad porque a lo mejor no todos pusieron la atención o no se acuerdan de sus clases de física. La densidad es la relación entre el peso, la masa de un material en cierto volumen que está ocupando, es decir, qué tan pesado es con qué tal tamaño. Aquí en el primer ejemplo tengo dos pesos que en teoría deberían de ser de la misma magnitud. Del lado izquierdo tengo un tungsteno que debería de pesar 3/8 de onza. Del lado derecho tengo un plomo que debería pesar exactamente lo mismo. Vamos a compararlo aquí en la báscula. Vamos a poner primero el plomo, 10.3 gramos. Ponemos el tungsteno, 10.3 gramos. O sea, se pesan exactamente lo mismo, pero si se fijan sus tamaños son muy distintos. El tungsteno es mucho más pequeñito, el plomo es mucho más grande. ¿Ya ven cómo sí servían las clases de física de la secundaria? También los podemos incorporar un poco para la pesca. Y para que les quede un poquito más claro, les voy a poner el ejemplo con estos dos jigs. Este que tengo en mi mano derecha es de plomo, este que tengo en la mano izquierda es de tungsteno. En teoría pesan lo mismo, los dos son de 3/4 de onza. Y si pueden apreciar, el de la derecha tiene muchísimo más volumen, está más grande que el del otro lado, a pesar de que pesan exactamente lo mismo. El impacto que puede llegar a tener la diferencia del volumen entre el tungsteno y el plomo en la pesca son dos cosas principalmente. La primera tiene que ver con la presentación. Un plomo que va a ser como el volumen más grande, más choncho, más exagerado, no se va a ver visualmente igual de natural o atractivo que una presentación más pequeñita de ese peso extra que estamos agregando. Sobre todo cuando estamos haciendo nosotros arreglos de tipo Texas, Florida, en algunos jigs, por ejemplo. O sea, no es lo mismo que le agreguemos a una lombriz algo de este tamaño a que le agreguemos algo de este tamaño, ¿no? Algo se va a ver un poquito más como armónico con nuestro señuelo, más atractivo. Y la otra cosa que también tiene mucho que ver es con qué facilidad se nos pueden atorar. El tungsteno va a ser más difícil que se nos atore. Vamos a librar más estos atorones y sobre todo cuando estamos pescando en la cobertura, es decir, haciendo flipping, por ejemplo, entre muchas plantas, vegetación, palos. No es lo mismo que atraviese el mismo señuelo con más volumen, un agujerito de este tamaño, a uno más pequeñito, ¿no? Entre más grande, pues probablemente se ature más al pasar por la vegetación que uno que está más sutil, más pequeñito, como el caso del tungsteno. Ahora, otro punto importante es que el plomo tiene un punto de fusión de 327 grados centígrados, el tungsteno de 3420 grados centígrados. El punto de fusión es a qué temperatura se puede deshacer, pasar de sólido a líquido. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Pues que el plomo es muchísimo más fácil de derretir, que de forma casera ustedes podrían fabricar sus propios plomos, sus propios cabezales, jig heads, mientras que el tungsteno, bueno, sería prácticamente imposible lograr esta temperatura tan alta en un horno casero. Entonces, por esa parte de que se puede hacer en casa, pues bueno, estaría ganando el plomo, ¿no? El plomo y el tungsteno también tienen sonidos distintos. Cuando los estamos trabajando entre el contorno, entre la estructura, las piedras, los palos, el sonido del golpeteo entre estos mismos va a generar un ruido y es distinto y a veces sí puede influir un poco en que tengamos piques o no tengamos piques. Miren, para que escuchen, aquí tengo dos plomos. Ahora vamos a hacer el ruido con dos tungstenos. Espero que se alcance a apreciar bien porque como que los pájaros andan cantando bastante, pero
Si vieron la diferencia, el plomo es mucho más sordo, como un sonido más mate, y el tungsteno tiene como algo más resonante, como más timpánico, digámoslo así. La dureza también es algo que vale la pena mencionar. El plomo tiene una dureza de 1.5 mos, el tungsteno de 7.5, o sea, es mucho más duro el tungsteno. Y nuevamente, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues que el plomo es más maleable, es decir, se puede doblar con mayor facilidad, se puede rasgar, se puede dañar muchísimo más fácil, y el tungsteno es 7 veces más resistente a los golpes, al uso prácticamente. Hay un componente también muy interesante que es la sensibilidad, y eso yo creo que se ve determinado por dos factores. El primero, que es la densidad, el otro, que es la dureza, nos va a dar como determinante esta sensibilidad. Entre más denso sea el material, más rígido, duro sea, va a ser más compacto, más pequeño, nos va a traducir a que vamos a tener una mayor también sensibilidad cuando estemos pescando. Vamos a sentir un poco mejor las mordidas, un poco mejor el fondo, cómo se va arrastrando todo esto, y es algo que vale mucho la pena también. Otra diferencia que yo creo que es vital y que muchos se la piensan antes de comprar plomo o tungsteno, definitivamente es el precio. El plomo es mucho más económico, más o menos cuesta 1 o 2 pesos cada unidad de plomo, o sea, hace 10 centavos de dólar tal vez, mientras que el tungsteno más o menos, obviamente depende del tamaño, pero más o menos andan entre 60, 70 pesos mexicanos o hasta 100 pesos, o sea, hace 4, 5 o hasta 6 dólares por unidad. El tungsteno vale, no sé, 20 veces más, 30 veces más que el plomo. Entonces en ese momento sí se la piensa uno, porque bueno, a veces son materiales que perdemos con mucha facilidad, se nos atora y es muy difícil sacarlos o lo rompemos rápidamente. Entonces como que perder algo de 100 pesos a perder algo de 1 peso, bueno, yo creo que definitivamente es algo que nos obliga a pensarlo 2 veces, ¿no? Y por último, pero por eso no menos importante, y es algo que jamás he escuchado que se platique, que se recomiende o que se tome en cuenta para decidir entre uno y otro, es respecto a nuestra salud. Como comentábamos hace ratito, que el plomo es menos duro que el tungsteno, que se puede doblar, que se puede erosionar, se puede raspar más fácilmente. Tan solo con nuestra caja de pesca, cuando estamos viajando mucho tiempo, el que esté rodando y rodando nuestra caja se va como desbaratando polvo de plomo, y eso puede ocasionar en que nosotros nos impregnemos nuestras manos de plomo, nos lo llevemos a la cara, a los ojos, a la boca, o que incluso cuando vamos perdiendo también estas piezas de plomo se queden en el medio ambiente. Recuerden, el plomo puede llegar a ser tóxico, nos puede generar problemas en la salud a nosotros, también problemas en el ambiente, hacia los peces, hacia los microorganismos. El plomo es tóxico, a veces se toma muy a la ligera de que vamos a pescar, uso plomos, puede llegar a ser tóxico. No en todas las personas, obviamente, porque yo creo que nunca han escuchado un caso de intoxicación de plomo por señuelos de pesca, pero sí es algo que se tiene que considerar y que tenemos que tomar en cuenta, porque hay personas que pueden llegar a ser más susceptibles y pueden tener problemas a la salud, sobre todo problemas metabólicos, sobre todo la contaminación ambiental, que no es el caso del tungsteno. Pues es importante que se los mencione y que lo sepan por lo menos a qué se están ateniendo cuando compran una de estas cosas. En este punto quiero que todos le pongan pausa al video y que me pongan en los comentarios ¿cuál consideran que es mejor, el plomo o el tungsteno? Y también quiero que me den sus razones de por qué uno es mejor que el otro. Me gustaría que creemos como un poquito de discusión para que todos tomemos las opiniones de todos y nos podamos enriquecer un poco más. Mi opinión se las voy a dar ahorita más adelante al final del video. ¿Cuándo vamos a agregar peso a nuestros señuelos? Es la pregunta más frecuente, definitivamente la número 1 que recibo en los comentarios. ¿Cuándo le vamos a agregar peso a nuestros señuelos? Amigos, recuerden que no es obligatorio agregar peso, no es siempre. Hay señuelos que ya lo tienen incluido, como por ejemplo los jigs. Hay señuelos rígidos como los crankbaits, paletones, jerkbaits, que ya tienen los pesos incluidos adentro del señuelo y ya no es necesario agregar extra. Si nosotros agregamos peso extra a uno que ya lo tiene como establecido o estandarizado, estaríamos ocasionando 2 problemas principales. Uno, que probablemente dañemos la acción de nuestro señuelo, va a actuar de mala manera y no vamos a tener pique, no vamos a tener capturas. Y el agregar mucho peso a algo que no lo necesita también nos puede predisponer a que se nos atore con mayor facilidad. ¿Cuándo sí ponerlo? Pues hay técnicas que necesitan agregar peso y son la mayoría de las veces técnicas de señuelos blandos como los sencos, las lombrices, etcétera. Ya, pues adentrarme ahí va a ser un rollo, un video completo, pero técnicas como el Texas, como el Carolina, el split shot, drop shot, etcétera, ¿no? Depende de cómo lo agreguemos y cómo lo configuremos, va a ser la técnica que vamos a estar utilizando. O de lo que nosotros vayamos a hacer, más peso es igual a
mayor velocidad de que se va a hundir, más peso es igual a que podemos lanzar un poco más lejos, sí, pero también podríamos dañar un poco, déjenme que pase la ambulancia. Una presentación más natural, siempre menos peso es mejor. A grandes rasgos, un tip que les puedo dar es que entre menos peso podamos agregar es mejor. Obviamente hay que considerar los otros factores como el viento, la profundidad, la cobertura, que bueno, les digo, ya es muy adentrarme en mucho detalle, pero así como a grandes rasgos es lo que les recomiendo. En mi opinión, definitivamente es mejor el tungsteno. Si nos pudiéramos dar el lujo y no tuviéramos como ninguna limitación y estuvieran como al mismo precio, definitivamente compraría únicamente tungsteno. Incluso nos puede dar un poco más de sensibilidad también, pero considerando también la cuestión económica, sé que algunos no se pueden dar el lujo de estar comprando tanto tungsteno. No le veo problema con pescar con plomo. Es buena alternativa, sí, podemos pescar con el plomo. No por eso vamos a dejar de tener piques. A veces no hay mucha diferencia entre que uno pesque más que el otro. Son más bien diferencias sutiles que a veces nos pueden dar un pequeño extra de diferencia, pero a grandes rasgos son casi lo mismo. Déjenme ahí en los comentarios también qué opinan ustedes, qué les gustaría que hiciéramos para el siguiente video y nos vemos a la siguiente. No olviden darle like. Hasta la próxima.